Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, Valbec S.A. y Geomatrix les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Estructuras hidráulicas que soporten las fuerzas hidrodinámicas, efectos erosivos y socavación, con el ingeniero Cristian Rodríguez, el que estará a cargo de esta conferencia el día de hoy. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Cristian Rodríguez, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia laboral y formación especial en el área de recursos hidráulicos y proyectos en el entorno BIM y SIM. Cuenta con experiencias en el diseño y especificación de estructuras hidráulicas para el control y manejo de la energía del agua, haciendo uso de materiales geosintéticos tales como espigones, rompeolas, revestimientos de costas, presas y diques, revestimiento de canales, revestimiento de estructuras control hidráulico, subdrenaje en vías, muros y túneles, además de control de erosión en taludes y laderas naturales. Antes de iniciar con la conferencia, el ingeniero Eduardo Roldán nos dará unas palabras en nombre de Valbec S.A. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo, yo trabajo en el departamento de ingeniería en Valbec S.A., específicamente en la parte de geosintéticos. Para nosotros es un placer tenerlos aquí para la charla de estructuras de control hidráulico con el panelista Cristian. Y bueno, los vamos a dejar con él y esperemos que sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias, don Eduardo. Ahora le damos la palabra al ingeniero Cristian Rodríguez para que inicie su conferencia. Vale, muy buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, la idea del día de hoy es compartir un poco de conocimientos, de experiencias que hemos tenido, digamos, como empresa que comercializa y fabrica geosintéticos para la industria de la construcción. Y digamos que en ese orden de ideas hemos tenido bastantes experiencias de la mano con distintos grupos constructores, con distintos grupos de diseño, especificando materiales geosintéticos. Y de esas experiencias hemos podido tener, digamos que, unas muy buenas conclusiones que pues seguimos concluyendo a lo largo del tiempo. Es decir, vamos sacando conclusiones nuevas que todas van apuntadas digamos, a sacar estructuras, a formar estructuras que pues básicamente tengan unas mejores competencias con respecto a las estructuras tradicionales y de la misma forma, digamos que nos puedan brindar un beneficio tanto visto desde dos puntos de vista, tanto económico como técnico. Digamos que buscando el mayor provecho posible al uso de los materiales geosintéticos. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir pantalla y iniciamos con la charla. Bueno, básicamente acá vamos a tocar muy rápidamente las tendencias en la construcción de las obras de protección y estructuras hidráulicas con geosintéticos. Digo que va a ser muy rápido porque es un campo muy grande para abarcar. Hay una familia de productos bastante grandes que podemos aplicar en los distintos proyectos. Y digamos que la idea de hoy es mostrar de una forma panorámica el portafolio de productos que tenemos para que de esa forma puedan ser considerados en las soluciones que se requieran para los proyectos de encauzamiento de ríos, de protecciones costeras, protecciones ribereñas, etc. En la temática vamos a ver, digamos que cuatro grupos grandes de geotextiles, o de geosintéticos más bien, perdón. El primero son pues los revestimientos flexibles. Allí vamos a encontrar dos familias.
colchacreto articulado y los colchones de enrocado en una hidromalla que se llama geostera. Dentro del segundo gran grupo vamos a encontrar las geobolsas, con 2 familias, Jumbo y Megavac. Tercer grupo, geocontenedores, con hidroblocks, y ya los que llamamos geocontainer, los vamos a explicar más adelante. Y por último, los tubos geotextil, que tienen 2 grandes aplicaciones. La primera es para conformación de estructuras hidráulicas y la segunda para desecación de lodos, tanto en minería y en varias aplicaciones. Digamos que tenemos 3 parámetros primordiales a considerar en el uso de estos geosintéticos. Y esos van a estar dados, digamos que por las condiciones particulares del sitio. Esos 3 parámetros son la pendiente que tenga la ladera que vamos a proteger, la velocidad y, por último, el esfuerzo cortante que produzca precisamente el movimiento de agua. Digamos que tenemos otro cuarto parámetro que está allí inmerso en esta tabla, y es básicamente saber si estamos en un proyecto en donde se tiene un contacto permanente con agua o si es una ladera natural. Digamos que para los productos que vamos a evaluar el día de hoy, que vamos a conversar, de los cuales vamos a conversar el día de hoy, vamos a estar hablando sobre todo para soluciones que involucran cuerpos de agua, es decir, donde hay, digamos que una corriente de agua permanente. Bueno, antes de pasar acá, como es de saberse, si tenemos una pendiente más inclinada y mayores velocidades de flujo, vamos a requerir que el material con el cual vamos a realizar un endurecimiento, una protección de una de las márgenes de un río, por ejemplo, ese material debe ser mucho más duro. Entonces, esta es como una gráfica modificada de la EPA, del documento Stormwater Technology, en donde básicamente se puede ver esto que estoy comentando. Entre más velocidad vamos a necesitar un revestimiento con, digamos que, mejores prestaciones mecánicas y de resistencia interna. Dentro de los revestimientos flexibles, la primera familia es el colchacreto articulado. El colchacreto articulado, ya una vez instalado, se ve acá como se presenta en la fotografía, y es básicamente una formaleta textil que se compone de 2 capas de geotextil. Estas están intertejidas y forman esta cruz que se está mostrando allí. Adicionalmente, tienen unos tendones que son los elementos negros que se ven allí, de manera que los bloques que se forman, que ya vamos a ver más adelante, que van a estar, digamos, en concreto de agregado fino, van a estar interconectados mediante estos tendones o estos elementos negros. Se tienen ciertas características. La primera es que, digamos que la conformación del geotextil lo componen fibras de alta resistencia, de manera que cuando uno está virtiendo concreto dentro de la formaleta, el concreto tiene la suficiencia para que no se produzcan estallidos o fenómenos similares. También tiene una adecuada elongación y resistencia al rasgado trapezoidal y al punzonamiento. De igual forma, también tiene una alta permeabilidad y un tamaño adecuado de la abertura de poros para filtrar. Y también tienen un bajo peso y maniabilidad cuando la formaleta está vacía. Hay importante comentar acá, y es que todas estas metodologías, si echamos un vistazo, por ejemplo, a los documentos de la FHWA, Federal Highway Administration de Estados Unidos, tienen un documento particular que es el HEC 11, en donde se establece la metodología tradicional para la protección de márgenes fluviales. Y vamos a ver que esta metodología está basada en posicionar los bien conocidos fragmentos de roca grandes que se denominan riprap, y básicamente en esta metodología, en donde se presentan como una guía de diseño muy detallada y muy específica, vamos a poder ver que se calcula un tamaño de roca el cual es suficiente para que el agua o la fuerza atractiva del agua no arrastre ese material. De manera que esa es como de los principios fundamentales que se tienen. Pero también vamos a ver que es supremamente importante que podamos hacer un adecuado manejo de las aguas, no solamente las que está arrastrando, digamos, la corriente principal, sino las aguas subterráneas que eventualmente podrían emerger producto de la dinámica que tienen, digamos, los ríos habitualmente.
Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver que todas estas metodologías o todos estos productos están enfocados a atacar el problema de la misma forma, pero haciendo un uso más eficiente de los materiales que disponemos. Entonces, ahora sí, continuando, específicamente para lo que es la formaleta textil colchacreto articulado, vamos a ver que logramos un revestimiento homogéneo para el cual se puede controlar su espesor, el cual está rondando por el orden de 200 milímetros. Vamos a ver que vamos a utilizar un concreto de agregado fino con unas características bien particulares en donde vamos a tener unos rendimientos que es bueno tenerlos en cuenta para poder, digamos, dimensionar nuestros proyectos, hacer, digamos, los respectivos análisis de precios unitarios de manera que podamos tener, en la medida de lo posible, un acercamiento bien detallado a los costos de la construcción. Entonces vamos a ver que para un metro cúbico, de agregado fino, vamos a alcanzar un revestimiento de aproximadamente 11 metros cuadrados. Ya una vez, digamos, que se haya fraguado el concreto de agregado fino que se inserta al interior de la formaleta, se forman los bloques de concreto que se ven allí en la fotografía de la parte baja y se logra una textura superficial que es similar a los cantos de roca. Esto, digamos, que es interesante saberlo para efectos de cálculo hidráulico, en donde necesitamos saber un valor de N, por ejemplo, de N de Manning o de CHC, coeficientes de rugosidad, asociados a la formaleta para hacer los respectivos análisis hidráulicos. También se puede hacer una instalación bajo agua y trabajando en seco. También se tiene un alto rendimiento de instalación y bajo costo de mano de obra. Vamos a ver que, digamos, los implementos que se utilizan para la construcción de esta formaleta es una bomba que permita, digamos, vertir ese concreto. Ahí vamos a ver algunas referencias. Una muy conocida es una Putzmeister, que es una marca alemana. Una referencia en particular que hemos utilizado en varios proyectos es la T40 y básicamente con esa uno puede, digamos, que bombear el concreto. También se necesitará una tubería flexible y esa se inserta dentro de la formaleta haciendo el llenado y el vertido del concreto. Vamos a ver que el rendimiento es más o menos de unos 400, eso digamos que es variable, pero de las experiencias que hemos tenido y que podemos tomar como más o menos valor promedio son unos 400 metros cuadrados que se pueden instalar en un día. Entonces, como pueden ver, es un rendimiento bastante alto. También se elimina el uso de elementos y herramientas tradicionales para el vaciado del concreto, como les comento, es básicamente la bomba, la tubería flexible y obviamente el grupo de accesorios y aditamentos. Para la instalación es bien básico. Tenemos que hacer una trinchera de anclaje en la parte superior, estimar una longitud de contrapeso que para esta fotografía está estimada como de 1 metro. Eso va a depender dependiendo de las condiciones específicas del proyecto y se extiende hacia la parte baja del río, hacia lo que denominamos talweg o digamos que hacia la línea media del río, dependiendo, digamos, ya las características y lo que se quiera proteger y se posiciona. Vacía, se prevén, digamos, las longitudes de contracción, porque obviamente la formaleta cuando está vacía tiene una longitud, pero una vez empieza a vertir el concreto dentro de la formaleta, esa formaleta que antes era vacía se va a empezar a hinchar, alcanzando el espesor, digamos, promedio que les comentaba de 200 milímetros, y en ese orden de ideas va a haber, digamos, que un fenómeno de contracción en la formaleta. Es supremamente importante que el concreto que se va a vertir allí tenga unas condiciones particulares. Para eso es necesario realizar este ensayo que está caracterizado según lo que se estipula en la norma ASTM 6449, en donde lo que vamos a hacer es verificar la fluidez del concreto y efectivamente, digamos, revisar que el concreto es apropiado para que pueda fluir dentro de la formaleta sin que se generen obstrucciones y podamos, digamos, tener los rendimientos esperados. Acá se muestra lo que les comentaba, en la fotografía inferior izquierda se muestra la bomba Putzmeister, que usualmente se utiliza para este tipo de aplicaciones, y en la fotografía superior derecha se muestra la trinchera de anclaje y cómo se posiciona el geotextil antes de ser
digamos, antes de que se le vierta el concreto. Estas son fotos de proyectos. Este es un proyecto muy interesante. Es un revestimiento de orillas del Canal del Dique acá en Santa Lucía, Atlántico, Colombia. Un proyecto bastante interesante, bastante metros lineales de protección. Y digamos que con el colchacreto articulado se logró, digamos que esa estabilización de la margen izquierda, como se aprecia en la fotografía superior derecha. Otro proyecto de los icónicos que hemos manejado acá en el país es el revestimiento de unas bajantes para, digamos, transporte de aguas lluvias en la mina más grande de Latinoamérica, que corresponde a la mina de carbón El Cerrejón, ubicada también hacia el norte del país, en este caso en La Guajira. Este es el canal base aérea Palanqueros, también en Colombia, en donde se tiene una aplicación muy similar, una conformación de un canal también para transporte de agua. Esta es otra protección de un talud. Justo acá se ve como el descole de una de las estructuras en donde básicamente se utiliza como material para que se pueda controlar el efecto erosivo del agua a la salida de la estructura hidráulica. Otro proyecto muy parecido acá en Río Guayas, sector El Durán, en Guayaquil. Otro acá también en Guayaquil, Ecuador. Este también es uno de los icónicos ya en Perú, en San Martín, en Paracas, en donde, digamos, en este caso ya está expuesto a las condiciones no de un río, sino del mar propio, que como ustedes saben, resulta habitualmente ser más agresivas por efectos de la sal y de todos los contenidos que tiene el mar como tal. La segunda familia dentro de los revestimientos flexibles es la hidromalla geostera. Digamos que en términos muy generales, casi que la hidromalla geostera con el colchacreto pueden ser extrapolables en su aplicación, pero claramente uno tiene ventajas con respecto al otro y el otro con respecto al uno, de manera que toca revisar el proyecto específico para ver en dónde es más adecuado implementar una u otra solución. La hidromalla geostera es básicamente una malla que es biaxial, es decir, tiene la misma resistencia en ambos lados, que está fabricada con fibras de poliéster de alta tenacidad, tiene una estructura reforzada y adicionalmente es protegida con un copolímero que precisamente la hace resistente ante la carga usual abrasiva que traen los ríos por el transporte de sedimentos y también digamos, los efectos nocivos de la intemperie. Entonces este recubrimiento es una resina que le otorga la capacidad para resistir esas condiciones agresivas. Dentro de este producto tenemos tres familias, la Geostera 50, la 80 y la 300, cada una hace referencia a la resistencia a la tensión que tienen las mallas. Y ahí en la parte también inferior de la diapositiva se presentan las dimensiones habituales con las que pueden venir estos rollos. Las ventajas, las características que se tienen acá son alta resistencia mecánica. Ahí tenemos las tres familias, 50, 80 y 300, para aplicaciones en donde se requiera, digamos, se tengan unas condiciones bien agresivas, uno puede utilizar una hidromalla 300 que básicamente tiene mayor resistencia a la tensión y por ende va a tener mayor durabilidad y va a comportarse mejor. Pero en términos generales, las tres confinan en rocado y bueno, ya vamos a ver ciertos ejemplos para ilustrar un poco más las aplicaciones. Es resistente a la abrasión, resistente a la intemperie y también a ambientes naturalmente agresivos, en donde, digamos, tengan un pH, en donde, digamos, estén expuestas a pHs entre 3 y 9, que básicamente constituyen el 98% de los proyectos, y también es resistente a los rayos ultravioleta. No se degrada por corrosión, y esto vamos a ver que es una característica fundamental para hacerla, digamos, más competitiva e idónea con respecto o tomando como comparación los habituales gaviones construidos en malla metálica, que son, digamos, muy susceptibles a la corrosión. También tienen facilidad de manejo para la conformación, ya vamos a ver, de contenedores o de colchones.
Dentro de las ventajas es una masa continua de alta porosidad, tiene también una flexibilidad y estabilidad hidráulica, tiene una durabilidad a largo plazo, alta capacidad de disipación de energía, digamos que muy parecido a lo que ocurría con el colchacreto como lo veíamos anteriormente. La superficie es una superficie rugosa que para efectos de disipación y control de la energía del agua resulta ser muy útil. Eh, Esto también digamos que nos da la pauta para este quinto, que es el control de la formación de olas y rebote de las corrientes. Vamos a ver que tiene un fácil ajuste a la forma de los taludes naturales y mayores dimensiones. Esta es como la primera configuración que podemos lograr, que es básicamente un tipo gavión que conocemos mucho, en donde tienen forma de paralelepípedo, en donde sus dimensiones son relativamente iguales, son muy parecidas y por ende digamos que se tienen contenedores cúbicos aproximadamente. Vamos a ver que es necesario también poner una serie de tensores internos y llenarlos. Estos se llenan con enrocado, que pues, se sugiere que sea enrocado de unos tamaños particulares que dentro de los rangos habituales están como de 4 a 6 pulgadas aproximadamente, con unas condiciones específicas en cuanto a peso específico para que sean durables en el largo plazo. Se han conformado bastantes de estas estructuras. Una de las últimas que hicimos está, si mal no recuerdo, en el río Pamplonita. Eso ya hace, lo hicimos, se terminó de construir esa estructura a principios de año y ha tenido, digamos que, unos muy buenos resultados con respecto a la problemática planteada. Este caso de la foto es la protección de orillas de una laguna de aguas residuales acá en Puerto Colombia. Y bueno, básicamente la segunda configuración que podemos tener para el uso de estas hidromallas geostera es el colchón, en donde pues ya la dimensión del espesor es mucho menor comparada con respecto a las dimensiones de largo y ancho. Entonces ahí se tienen unas celdas en la configuración típica, lo que también pues se define dependiendo de las condiciones específicas del proyecto. Y estas celdas están separadas por unos diafragmas que están constituidos también con hidromalla geostera y lo que se ve allí en color azul es básicamente la costura que se realiza para unir ambos, digamos que el mismo material y conformar la estructura. Esta es una de las aplicaciones. Acá básicamente lo que se hizo fue hacer un muro en suelo reforzado, que lo deben conocer bien. También emplea el uso de geosintéticos y se revistió con hidromalla geostera precisamente para controlar un efecto de socavación lateral eh, acá en el río Únete en Casanare, en Colombia. Este es un tercer tipo, pero digamos que es básicamente el colchón, el mismo colchón del que hablamos hace unos segundos, pero también digamos que en esta configuración ya viene izado, en donde se involucra un tubo para izado y puede ser cargado e izado para ciertas aplicaciones particulares. En este caso mostramos el puente firme de la vía San Marcos, en Guaranda, Sucre, en donde se están protegiendo pues sí, los estribos eh, del puente. Entonces, básicamente se ponen estos elementos que van a ayudar a disipar la energía y a darle mayor durabilidad al puente. Acá otra de las estructuras que se pueden conformar con la hidromalla geostera son estas tipo fagina, que son básicamente elementos relativamente tubulares, en donde por su facilidad de construcción en algunos escenarios resultan ser mucho más viables. Este es el caso de la protección de estribos, también otros estribos de Puerto León, acá en noroccidente del país, en el norte de Santander. Y básicamente allí tenían esta estructura conformada por estos pilotes metálicos en donde lo que se denominaría como el cuerpo o el intermedio iba a estar relleno con estas estructuras tipo fagina. Entonces, digamos que en las metodologías tradicionales lo que pudieran haber hecho es traer fragmentos de roca,
posicionarlos y esos fragmentos de rocas deben ser lo suficientemente grandes y de acuerdo a sus características propias, lo suficientemente pesados para que no puedan ser arrastrados, pero ya con esta hidromalla lo que uno hace es confinarlos para usar, digamos, fragmentos de roca mucho más pequeños que tengan el mismo resultado que pueden tener los fragmentos de roca grandes que claramente van a ser mucho más costosos en términos de transporte y de instalación. Dentro del proceso constructivo se destaca, digamos, para cuando se quiere hacer una protección de una margen de un río, también se tiene que hacer una trinchera de anclaje en donde se va a posicionar básicamente una línea de hidromalla, una tira de hidromalla vacía que va a ser posteriormente anclada mediante un gancho metálico o por medio, haciendo uso de un gancho metálico que está usualmente figurado en J, las dimensiones digamos que se estipulan ya para cada proyecto particular y esa trinchera se rellena con material de la excavación compactada. Al igual que en el colchacreto, uno debe considerar una longitud de contrapeso, en este caso se está estipulando que es mínimo de 1 metro, pero puede ser variable dependiendo ya de la longitud que se requiera para proteger. El proceso constructivo es muy sencillo. El primer paso es colocar una formaleta, puede ser madera o metálica, que es perimetral y que permita el confinamiento del colchón para posteriormente ser llenado con los fragmentos de roca utilizados. Ahí se deben prever unos tensores internos para que la estructura, digamos que se garantice mayor estabilidad dimensional de la estructura. Ya en el cuarto paso, bueno, en el tercer paso se hace el llenado, en el cuarto paso se hace el cierre, que se hace mediante costura con geocable, dependiendo de la familia de hidromallas que se utilice y dependiendo de la aplicación, se revisa si se utiliza geocable doble, triple o sencillo, para el cual se hace un nudo especial en todo el perímetro, en todo ese vértice del perímetro, y ya queda unida. Esta es como una foto de zoom, una foto cercana de cómo funciona el nudo. Y bueno, ya podríamos revisarlo para cualquier proyecto específico. Este es el tubo que se utiliza para el mecanismo de izaje, en caso de que se requiera izar para las aplicaciones que veíamos anteriormente. El geocable básicamente también es un cordón que está elaborado con las mismas fibras de multifilamento de poliéster de alta tenacidad y al igual que la hidromalla geostera está revestida con el mismo copolímero, que es una resina y le otorga esa estabilidad frente a los rayos ultravioleta y una resistencia adicional contra la abrasión. Estos son unos casos, algunos proyectos en los que se han trabajado. Esta es la protección de las orillas del muelle Esmeralda en Puerto Asís, Putumayo. Esta es la protección de la orilla costera sector Muchachitos, en este caso acá en el norte del país, en La Guajira, en Colombia. En este caso también se hizo la construcción de un muro en suelo reforzado que se ve en la fotografía. Este es un terraplén, perdón, de aproximación a un puente que tiene contacto con el río Guaviare, acá en Colombia también, donde se ve la aplicación. En la foto que de hecho veíamos también anteriormente, en donde vemos la protección de los estribos del puente del Firme. También con un propósito muy parecido al anterior, se muestra la protección de orillas del muelle en Buenaventura, muelle TC, acá también en Colombia. Esta es la protección costera del Parque Natural Nacional Isla Grande. Este proyecto particular tiene, digamos que una condición bien favorable y es que se utilizaron escombros. Se utilizaron escombros en la construcción como para relleno de lo que iba a ser pues, el enrocado de confinamiento. Y básicamente se pudieron utilizar esos recursos que tenían previstos para desecharlos. Entonces acá se pudo, digamos que, ver un gran uso de la Cirromaya Hester. Bueno, acá hay varios proyectos similares. Y bueno, acá estos son los conceptos muy básicos de diseño
en donde básicamente lo que se hace desde el área interna de Geomatrix es hacer un chequeo eh, para revisar la estabilidad tanto externa como interna y, y ver que efectivamente cumple con lo requerido para el proyecto. Acá volvemos a las familias y pasamos a la segunda gran familia de productos que estamos hablando, que son las geobolsas. Y acá primero vamos a hablar de las jumbo bag. Estas son pues elementos que forman o que tienen, digamos, dimensiones de 0,95 por 0,95 por 1,15, de manera que uno puede llenar aproximadamente 1 metro cúbico. Y son elementos que pueden ser utilizados para múltiples aplicaciones. De los más utilizados de las jumbo bag son ataguías o jarillones que se utilizan para precisamente construir alguna obra que ya sea de estabilización de una margen y se prevea la construcción de algún elemento que pueda desviar las aguas mientras que se hace el proceso de construcción. Las características son pues alta resistencia a la tensión, alta resistencia al rasgado y al punzonado. Van a ver que dentro de las fichas técnicas que tenemos en Geomatrix pueden ver cada una de las características particulares de cada producto que están reguladas bajo las normas ASTM. El proceso de llenado es una colocación de la formaleta perimetral para, digamos que garantizar esa estabilidad estructural. Se extiende la formaleta dentro de esta formaleta que puede ser metálica o de madera y luego se llena por medios mecánicos. Entonces, de lo más habitual que hemos visto, si uno puede industrializar el proceso, entonces puede utilizar una retroexcavadora con, digamos, una fuente de material, una copia de material que pueda ser, digamos, vertido. Así sucesivamente con las otras unidades y se pueden, digamos, que alcanzar unos muy buenos rendimientos para la conformación de distintas estructuras. Posteriormente se hace un cierre con costura industrial y con máquina de coser portátil y se hace un retiro de la formaleta para luego ya ser izadas y colocadas en el sitio directamente. Segundo producto dentro de la familia de geobolsas está las megabags, que son ya bolsas que tienen mucho mayor volumen con respecto a las anteriores. Digamos que por ende presentan ciertas ventajas ya para aplicaciones específicas en donde se requieren construir, por ejemplo, las mismas estructuras anteriores, es decir, jarillones o ataguías, pero con un tiempo, digamos, menor. Acá lo interesante es que se utilizan, digamos, tienen características muy similares a las anteriores, pues estas se utilizan, digamos, dentro de lo que es una volqueta. La misma volqueta, el volco de la volqueta sirve como formaleta en donde se extiende el módulo del megabag vacío y posteriormente se hace el llenado también por medios mecánicos, muy parecido a como lo describíamos en el caso anterior. Luego se hace el acomodamiento del material y posteriormente se hace el cerrado mediante máquina de coser portátil. Ya estas, digamos que pueden ser izadas, como se muestra en la fotografía derecha, mediante, digamos que lanzándolas, uno las puede lanzar. Como ven ahí, digamos, establece una plataforma de trabajo en donde uno puede empezar a llenar y se inicia la disposición. Como ven ahí se está conformando esta obra en la fotografía 8 y así mismo se pueden conformar lo que les digo, jarillones y estructuras parecidas. Bueno, ahí van a poder observar algunas características específicas del geotextil que se está utilizando. Parecido a las anteriores, es un geotextil que tiene muy buenas prestaciones mecánicas y que por ende, digamos que es idóneo para la constitución de estas estructuras. Acá hay varios proyectos en donde hacemos el uso de los materiales. Voy a ir acelerando un poco la presentación. En realidad son bastantes familias y bastantes cosas por hablar, pero por temas de tiempo vamos a manejarlo de forma muy resumida. Y de todas formas, el equipo técnico de Geomatrix y el equipo de ingenieros consultores en Geomatrix está a toda disposición de poder atender cualquier consulta que pueda surgir y
y digamos que trabajar de la mano con los consultores que así lo requieran para sus proyectos, tanto consultores como constructores. Ya dentro de la familia de contenedores estructurales vamos a hablar de los hidroblock, que ya es un elemento que, aunque es parecido a los anteriores, está creado para soportar intemperismo, porque a diferencia de los otros que acabamos de ver de las geobolsas, este tiene una resina que es aplicada en la superficie, en ambas caras, de manera que ya de por sí constituye un elemento que es resistente a la intemperie. Podemos llenarlos de dos formas: llenado mecánico, como lo veíamos igual haciendo uso de una retroexcavadora, o por medio de llenado hidráulico, que básicamente se utiliza una bomba, puede ser una de estas bombas de arena que arrojan en la descarga una mezcla de arena y agua, en donde posteriormente el agua va a fluir eh, hacia la parte externa de la formaleta y finalmente el hidroblock va a quedar lleno con arena. Estos tienen unas dimensiones estándar típicas de 1.1 por 2.2 con una altura de 0.60, de manera que uno puede conformar unidades que tienen aproximadamente 1.45 metros cúbicos. Dentro de las características a resaltar, como lo comentaba al inicio, es un material durable a la intemperie, de manera que con este podemos también construir, digamos que hacer estas aplicaciones que se ponen en la parte inferior, hacer realce de orillas, realizar la protección de orillas de ríos y también la protección de laderas y taludes. Vamos a ver qué otras las aplicaciones, aunque no esté acá mencionada y que es muy habitual, es la construcción de espolones. Y vamos a ver unas fotos que pueden ilustrar más ese hecho. El proceso constructivo también se utiliza una formaleta, que puede ser metálica o de madera. En este caso, en la fotografía superior izquierda la mostramos de madera, pero puede ser metálica. Se extiende la formaleta dentro de la formaleta textil, es decir, el hidroblock dentro de la formaleta metálica o de madera, y se colocan estas presillas de sujeción para posteriormente hacer un llenado manual o mecánico con ayuda de una retroexcavadora. Luego se hace la compactación. Para este caso, digamos, de estas formaletas, como tienen mayor resistencia, sí se recomienda compactar. Se recomienda hacer una compactación en 3 capas, ya que la altura es de 0,60, entonces lo ideal es proveer, digamos que el suelo para lograr una altura de 20 y así sucesivamente hasta realizar el llenado. Luego se hace el cierre del contenedor. Van a ver que se tienen unos ojales que están ubicados en la parte perimetral, en el vértice, digamos, externo, en donde vamos a hacer uso de geocable para hacer esos cierres como se muestra en la fotografía 5, y luego se hace el retiro de la formaleta y ya queda la unidad extendida. Este es uno de los casos de aplicación en donde se industrializó el proceso de una forma, digamos que muy buena. Tuvimos una muy buena experiencia con este proyecto en Campos Rubiales, acá en el departamento del Meta, Colombia, en donde básicamente se conformó esta estructura. Como pueden ver, la formaleta textil hidroblock también trae unos fragmentos de hidromalla geostera en los vértices, de manera que uno puede hacer una costura allí y enlazar una unidad con otra, de manera que lo hace más resistente frente a los distintos fenómenos que pueden suceder ahí. Y aunque sea, digamos, resistente, también sigue siendo se pueden conformar estructuras flexibles, que no son tan susceptibles a deformaciones del terreno como si lo son estructuras, por ejemplo, en otros materiales como el concreto. Este es un dique que se construyó para precisamente control de inundaciones en Cuba, en donde se logró básicamente hacer un realce por medio de estas formaletas, y cuando viniera la época de altas precipitaciones, por medio, digamos, de unos análisis de estabilidad, se pudiera lograr las dimensiones apropiadas de este dique que controlará las inundaciones. Acá está una de las aplicaciones que mencionaba anteriormente, en donde se conforman estos espolones que están dispuestos para lograr una sedimentación en la margen del río en la que se dispongan. Todo esto, digamos, que obedece también
a las metodologías de diseño tradicionales, en donde uno tiene que contemplar, digamos, que los parámetros particulares de la zona del proyecto y se definen unas dimensiones para la construcción de las estructuras. Acá, este ejemplo particular muestra cómo también se pueden conformar muros de contención. Digamos que estos también se pueden entrar como dentro de los denominados gaviones flexibles, porque están, digamos que son elementos que también básicamente ejercen el mismo propósito que tienen los gaviones como contención de tierras en laderas inestables. La única diferencia es que para el caso de los hidroblocks sí utilizamos, digamos que alturas relativamente menores. Entonces ahí ya, digamos, tocan ver las características particulares del proyecto para saber si es idóneo utilizar estos materiales o no. Para también protecciones ribereñas. Y eso sería por el lado de los hidroblocks. El lado de los geocontainers son unidades mucho más grandes, son parecidas a las megabags que hablábamos anteriormente, con la única diferencia de que estas sí tienen unos tensores internos. Por eso acá se ven como una serie de elementos verticales que básicamente constituyen los tensores que están dispuestos de lado a lado, que le dan esa estabilidad dimensional. Pero en términos de propiedades mecánicas, vamos a poder ver que son muy similares a las anteriores. Se pueden observar en las fichas técnicas y las aplicaciones son muy parecidas. La única diferencia es que con esto uno puede pues, conformar estructuras mucho más grandes. Como desventaja quizás se pudiera decir con respecto a los hidroblocks es que no cuentan con esta película de resina que la protege contra la intemperie y debido a esto, cuando se conforman estructuras hidráulicas ya utilizando estos geocontenedores, se recomienda hacer un revestimiento por algunos de los materiales que vamos a ver más adelante, en donde pues, tenemos dos familias habitualmente usadas, que son el manto de control de erosión TerraTrak TDM50 y si se requieren, digamos que revestimientos más duros debido a las fuerzas tractivas del agua, entonces se puede utilizar una armadura textil que dentro de nuestra familia de productos la denominamos Force Shield. Ya la vamos a ver. Entonces acá se hace una colocación de la formaleta en el sitio, se extiende vacía, se hace el llenado, por medios manuales o mecánicos, se hace la compactación del material y ya luego se hace el cerrado con máquina cosedora industrial portátil. Ahí digamos que hay ciertas cosas bien específicas que ya podríamos ver de cara a un proyecto particular, como la máquina que se tiene que utilizar, el número de aguja, la calidad del hilo, etc. Luego se hace un retiro de la formaleta para ya tener lo que es el contenedor estructural terminado y posicionado. Ahí se ve más o menos las dimensiones que pueden lograr. Esto es muy parecido a lo que veíamos de las megabags, en donde las dimensiones están como del orden de ya 10 metros cúbicos, 12, 14 metros cúbicos. A diferencia de los hidroblocks con los cuales apenas podemos conformar estructuras. O bueno, cada unidad discreta tiene un volumen aproximado de 1.45 metros cúbicos. Este es el manto para control de erosión, que se posiciona habitualmente encima de la estructura. Este es un ejemplo de una protección de la margen de un río, del río Fundación en Magdalena, acá al norte del país, en Colombia. Una foto en dron, en donde se puede ver de forma más panorámica cómo fue emplazada la solución. Y acá otra más. Este proceso también se puede industrializar bastante, de manera que se pueden lograr rendimientos bastante altos. De algunos proyectos hemos tenido datos como de aproximadamente 50 unidades conformadas en el día. Eso claramente obedece o está en función de los materiales y de los equipos que se tengan disponibles en la obra, ¿no? Y ya por último vamos a hablar de los tubos geotextil, que también sirven para conformación de estructuras hidráulicas y vamos a ver una segunda aplicación de desecación de lodos. Esos son tubos que están formados con tela, con geotextil. Y estos tubos son llenados
por medios hidráulicos con una mezcla de agua-arena habitualmente, en donde básicamente se utilizan para lo mismo, con formación de estructuras hidráulicas. Con esto también se han conformado espolones. Se tienen longitudes variables, están en función de las características particulares del proyecto. Los perímetros varían también bastante, se pueden construir, digamos que ya a disposición del cliente según lo que se requiera. En este caso se está mostrando uno de los que habitualmente se utiliza en los proyectos, que tiene una altura de aproximadamente 2 metros. Ahí se ve como más o menos la proporción con el ingeniero que está allí parado en la fotografía. Estos hidrotubos usualmente van acompañados de un manto antisocavación, que este manto antisocavación básicamente hace las veces de filtro en el espaldar de la estructura que se proponga, pero también digamos que hacia el frente tienen este hidrotubo pequeñito que se forma, que es un lastre básicamente, que contiene también arena y que por supuesto puede irse posicionando, calcando, digamos, la superficie del río o del cuerpo de agua, según se va ejerciendo el efecto de socavación en estos cuerpos. Acá se muestra la disposición del equipo de bombeo que se utilizó y la mezcla fluida, y también se muestra la conexión a los puertos de llenado. Vamos a ver que estos geotextiles tienen unos puertos, ya dependiendo de la longitud se determinan cuántos puertos se utilizan y se llenan por medio de medios hidráulicos. Este es uno de los proyectos relativamente recientes, que es para la protección de una orilla que estaba muy cercana al estribo de un puente acá en Cassibaré, Meta, Colombia, departamento del Meta en Colombia, y que adicionalmente fue revestido con un manto para control de erosión Terratrac. Esta es una estructura para protección de orillas en el río o en el Huila. Acá estas son espolones, como se evidencian, que están revestidos con el colchagreto articulado del cual hablamos inicialmente en la presentación. Esta es la segunda aplicación de los tubos geotextil, en donde se utilizan para desecación de lodos, estos más para aplicaciones mineras, en donde básicamente se posiciona el material, el estéril, y con este se pueden conformar las distintas estructuras, diques, entre otros, con los cuales se aprovecha pues, el material de desecación y también digamos que según las características del proyecto se dimensionan estas unidades. Esta fue una presa para la contención de relaves. Acá vemos cómo se pueden utilizar estos hidrotubos y cómo han funcionado muy bien. Este es otro proyecto también acá en el Bagre, en donde se hizo un dique para la contención también de relaves de minería. Esta es una minería de oro. Y básicamente esas son como las aplicaciones más habituales que se tienen en el contexto de los hidrotubos. Los recubrimientos, como lo mencionaba en alguna parte de la presentación, van a funcionar muy bien para el caso en donde vamos a construir estructuras hidráulicas que necesitan ser protegidas frente a los rayos ultravioleta. Entonces, cuando las estructuras se construyen, ya sea con hidrotubos, perdón, o con megavacs, o con geocontenedores, lo que hacemos es ponerle otro elemento, otra familia de geosintéticos, que ya es el Terratrac o el Forshield, para hacer precisamente, digamos, esa protección contra la intemperie y los rayos ultravioleta. Este es un manto que también se utiliza para control de erosión en taludes y facilita la revegetación en un talud erosionado. Y por eso también, digamos, resulta ser idóneo para estas aplicaciones de revestimiento, porque digamos que adicionalmente de tener una competencia alta, hablando en términos mecánicos y en términos durables, pues también se fabrica con fibras sintéticas de poliéster, que básicamente
otorgan esa protección, le hacen como sombra a esas estructuras grandes construidas. De manera similar, utilizamos el Force Shield. Y el Force Shield ya digamos que resulta ser una armadura textil, ya es un elemento supremamente, digamos, duro y resistente en donde se utiliza para condiciones mucho más agresivas. Digamos que con este hemos hecho protecciones ribereñas en donde se construye un muro en suelo reforzado que está anexo a un río y en la cara mojada, en la cara húmeda que está en contacto directo con las líneas de corriente del río, se pone este elemento que le otorga esa protección a cualquier tipo de estructura. Y bueno, unas fotos más que muestran estas aplicaciones. Entonces, pues bueno, eso es todo lo que teníamos por comentarles. En términos generales, son muchos materiales los que hemos tocado, pero precisamente la idea de esta presentación es que pudiéramos tener una visión panorámica de cómo está, digamos, la industria de los geosintéticos y cómo aplican para proyectos específicos en donde se requiera realizar un control, un manejo adecuado de la energía del agua y digamos que proteger tanto poblaciones cercanas a ríos y estructuras de diversos tipos. Entonces la idea es brindar ese panorama general para que ustedes ya de cara a los proyectos particulares puedan tenerlos en consideración y digamos que nuestro equipo, tanto de ingenieros consultores corporativos como ingenieros del área técnica, estamos en toda disposición de poder hacer un acompañamiento en la medida de lo posible, poder asesorarlos. Entonces, si tienen, digamos, algún proyecto particular en donde se requiera una solución, pueden llegar, digamos, con información técnica a nosotros y nosotros podemos, por medio de conversaciones con ustedes, plantear una alternativa tanto técnica como económica para realización y consecución del proyecto. Y eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo y espero que haya sido claro en las cosas y bueno, cualquier duda, estamos atentos de resolver las que podamos en este medio y las que no, digamos, ya para otra ocasión. Damos las gracias al ingeniero Cristian Rodríguez por la excelente conferencia. Iniciamos el periodo de consultas. Por favor, recuerden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien en el chat, como gusten. Tenemos ya una de Jay Carvajal. ¿Con qué material se llenan los hidrotubos? Los hidrotubos se llenan con una mezcla de arena y agua. Esa mezcla tiene que ser agitada para que pueda ser bombeable. Usualmente se utilizan unas bombas que son bombas denominadas de arena o drag flow, draguetas, que permiten hacer esta labor que estoy describiendo para que puedan ser llenadas al interior. Y digamos que una vez estén, digamos, siendo bombeadas hacia el interior, lo que va a pasar es que el agua filtra a través del geotextil, migra hacia la parte externa del geotextil, en donde finalmente la estructura queda contenida con la arena. La siguiente consulta es de don Carlos Pérez. Dice, consulta el primer método de geotextil, sustituye los cubípidos para las obras de abrigo de estructuras marinas. ¿Me puedes repetir esa, por favor? Sí, claro. Gracias. Dice, el primer método de geotextil que sustituye, me imagino, los cubípidos para la obra de abrigo de estructuras marinas. Bueno, ahí tocaría, digamos que ver el caso particular, a ver a qué nos referimos con los cubípidos. Digamos que en términos generales, con los geosintéticos se puede realizar la conformación de estructuras para protección de costas, obviamente nexas a un ambiente marítimo, ¿no? Entonces, pues, bueno, digamos que sí se pueden reemplazar con respecto a las metodologías tradicionales. Si los cubípidos son como hexápodos de concreto,
esos que son, digamos, elementos grandes de concreto, la respuesta es que sí se pueden reemplazar. Ahí toca ver ya el caso específico, pero en términos generales, sí se pueden reemplazar esas estructuras con tubos y con tubos, los hidrotub que vimos eh, en la última parte de la presentación. La siguiente consulta es de Carolina Herbero. ¿Han podido definir un manning y se requiere de algún tipo de fundación? Si hemos podido definir un ¿qué? Perdóname. Un manning Un manning. ¿Y sí qué? Perdóname. y se requiere de algún tipo de fundación. Bueno, a ver si de pronto entiendo bien la pregunta. No sé si se hace referencia al número de Manning, que pues tiene relación directa y estricta con la rugosidad del material. Entonces, como comentaba, pues uno define esos números de Manning dependiendo del material que vaya empleando, si es colchacreto articulado o si es hidromalla geostera. Y digamos que dentro de los valores típicos que hemos podido constatar, se parece mucho a lo que son los cantos de roca o elementos, fragmentos pequeños de roca. Tiene un Manning muy parecido que está cercano a los 0,03, pues que como sabemos es un valor adimensional que sirve para calcular la velocidad o el caudal, haciendo uso de la bien conocida fórmula de Manning. La siguiente consulta es de Rubén Leandro. ¿Por qué el material es PET y no PP? ¿Por qué PET y por qué no TT? PP. PP. Ah, bueno, digamos que dentro de la familia de geosintéticos o dentro del grupo de geosintéticos que se han utilizado muy habitualmente, vamos a escuchar que uno de los que se utilizan en gran manera es el polipropileno. Y vamos a ver que eso tiene unas características fundamentales eh, para el uso en distintas aplicaciones. Pero si ustedes observan un poquitico más detalladamente, van a ver que no es el único geosintético utilizado. También está el HDPE, que es el polietileno de alta densidad. Y dentro de eso nosotros estamos, digamos, trayendo otra familia adicional, que es el polietileno, el poliéster de alta tenacidad, perdón. El poliéster de alta tenacidad tiene unas condiciones mecánicas por muchos superiores. Vamos a ver que, por ejemplo, para especificar una malla que tiene una resistencia específica a la tensión, por ejemplo, para la conformación de un pavimento, digamos que para distintas aplicaciones, vamos a ver que hay un fenómeno y es que hay una reducción en esa capacidad a la tensión a lo largo de la vida útil del proyecto. Cuanto más haya sido, digamos, cargada y sometida a los esfuerzos habituales de los proyectos, de las condiciones del proyecto, esa reducción se va perdiendo. Y vamos a ver que el poliéster de alta tenacidad, que es el material que nosotros manejamos, tiene una mayor estabilidad frente a eso y por ende digamos que resulta tener mejores competencias a largo plazo con respecto a lo que es el polipropileno y algunas otras familias de geosintéticos. La siguiente consulta es anónima. ¿Cómo maneja los geodrenes, sobre todo en controles de erosión en suelos muy permeables? Vale, los geodrenes digamos que se utilizan habitualmente es para aplicaciones de subdrenaje, es decir, donde yo quiero controlar o mantener una masa de suelo seca. Entonces, digamos que las aplicaciones muy tradicionales estaba, por ejemplo, la conformación de muros en suelo reforzado, en donde en el espaldar o en el trasdos de la estructura se requiere posicionar un material que nos ayude a evacuar rápidamente los excesos de agua de la masa de suelo, producto pues, de la infiltración y de las distintas dinámicas del agua. De manera que el geodreno lo que hace es proporcionar un medio adecuado para que el agua encuentre un camino fácil y rápido y no genere, digamos, esas
digamos, pérdida de resistencia a la tensión del suelo. Ustedes saben que cuando se infiltra el agua, muchos de los fenómenos, por ejemplo, en estabilidad de taludes, digamos que un mal manejo de agua, tanto superficial como subsuperficial, y todos los geodrenes están, digamos, dados para hacer precisamente un control de toda el agua subsuperficial. La siguiente consulta es de don Carlos Martínez. El material, entre paréntesis arena, para el llenado de tubos requiere un estudio previo y qué se debe tener en cuenta. Perdona, ¿me puedes repetir esa pregunta? Que no la escuché toda. Pena contigo. Sí, claro. Don Carlos Martínez consulta, el material, entre paréntesis arena, para el llenado de tubos requiere un estudio previo y qué se debe tener en cuenta. Para el llenado de tubos, digamos que de los tubos geotextil, lo que más habitualmente se utiliza eh, es arena. Entonces, ahí nosotros, digamos que ya tocaría evaluar las condiciones particulares del suelo, entonces la respuesta concreta es sí se requiere como un estudio, pero hace falta ver el caso. Digamos que si tenemos un caso de una protección costera en donde ya sabemos que se va a utilizar la arena ya digamos que eh, conocemos más o menos las propiedades mecánicas y se han tenido bastantes experiencias en donde de entrada ya podríamos decir que se puede utilizar sin ningún problema. Ya faltaría ver el caso, por ejemplo, de una protección ribereña, en donde se tenga un material quizá con mucho contenido orgánico. También revisar las velocidades y digamos que ver si ya confinado el material dentro del hidrotubo logra lo requerido de acuerdo a las velocidades del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, en términos y tocaría ver las propiedades particulares en caso de no sea arena. Hay también complementar, perdón, claramente, digamos, en la última aplicación que veíamos de la desecación de lodos, allí lo que se utiliza precisamente para la conformación son lodos en donde el material, digamos, particulado, el material sólido tiene dimensiones muy pequeñas, inferiores a que pasan el tamiz 200. Entonces, digamos, eso es otra de las aplicaciones habituales en donde ya sabemos de entrada que se pueden utilizar sin ningún problema, digamos, estos suelos. Pero lo ideal es siempre echar un vistazo a las condiciones particulares del proyecto y, y ver si resulta apropiado realizar el llenado con el material que se tenga caracterizado. Bueno, dada la hora, vamos a dejar las consultas hasta acá. El resto de las consultas que quedaron pendientes se enviarán vía correo electrónico para a todos los participantes, ¿verdad? Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salir de la aplicación. Y de nuevo darles las gracias a todos los que participaron de este ciclo de conferencias de parte de Geomatrix y de Valbec, lo cual el colegio está muy agradecido con ellos por compartir este, con estos expositores de calidad. Muchísimas gracias al ingeniero Cristian Rodríguez, al ingeniero Armando Padilla, por acompañarnos esta tarde y en las conferencias pasadas. Vale, claro que sí, es con todo gusto y como les comentaba momentos atrás, estamos en toda disposición de poder colaborarles. Próximamente vamos a tener un webinar que va a tratar de todo el tema de subdrenaje, en donde vamos a ver como aspectos más particulares asociados a cómo se hacen los subdrenajes, cómo se calculan y en donde vamos a evidenciar que efectivamente el uso de geodrenes resulta ser económicamente más, digamos, factible para estas aplicaciones de subdrenaje. Entonces, los invitamos. Ahí dentro de nuestras redes sociales, en LinkedIn, pueden ver la información específica de los horarios en los que se va a presentar.
Perfecto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y tengan muy linda tarde.